otro pasaje en un minuto. But before that, a little bit of my background. Y quiero contarles un poco acerca antes de mi contexto. I grew up in a Christian home, Yo crecí en un hogar cristiano and I grew up in a very, very large church. y crecí en una gran, pero muy gran iglesia. And in this church, the pastors were, we would say, bigger than life. O sea, en esta iglesia, los pastores, nosotros decimos como que eran tan largos como la vida. The pastors were treated like, as if they were movie stars Los pastores eran tratados como estrellas de película. and as if they were celebrities. Eran como celebridades en ese lugar. The way the church would start their service, La forma en como la iglesia empezaba los servicios the music would start and the pastors es que la would música empezaba y entonces los pastores enter the church from a side room. entraban a la iglesia, cuando ya la música había empezado, entraban desde un lado de la habitación. And as they walked in, all the people stood up. Y ellos entraban cuando toda la iglesia ya estaba de pie. They were wearing white shirts and expensive suits. Y ellos usaban camisas blancas, trajes bien lujosos. So I just want you to imagine how weird that is. The music is starting. They're walking in a line, about 7 or 8 pastors. O sea, solamente te estoy diciendo esto como para que te imagines lo raro que es que todo el mundo está alabando al Señor y entonces vienen como 7, 8 pastores allí caminando en fila, bien vestidos como estrellas de película. Me and Danilo walk in from El Baño. Imagínate a Danilo ahí saliendo del baño. And the music starts and you all stand up as if we are important. Y entonces cuando ellos iban entrando, todo el mundo se levantaba como para decir, wow, ustedes son lo máximo. Church, you don't come here for Danilo. Iglesia, ustedes no vienen aquí por Danilo. Please, I hope you've not come to hear me. Y espero que ustedes no hayan venido aquí por mí. We're here for Jesus Christ alone. Estamos aquí solamente por Cristo Jesús. It's why we gather. Y esa es la razón por la cual estamos aquí reunidos. And so in 1 Peter, Peter helps us understand the role of the pastor. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, Pedro nos ayuda a entender cuál es el rol de un pastor. And it looks nothing like what I described to you when I was growing up in the church. Y cuando tú lees este pasaje, te das cuenta de que no es nada parecido a lo que yo te estaba describiendo como eran los pastores. As a child, I remember wondering, is that what it means to pastor? Cuando yo estaba niño, yo recuerdo que una vez yo veía eso y yo decía, oh, ¿esto es lo que significa ser un pastor? Is that about worldly success and maybe making a lot of money? ¿Será que ser pastor es acerca de ser una persona exitosa en el mundo y ser una persona que tiene mucho dinero? That was far from what we see in 1 Peter. Pero eso está muy lejos de lo que vemos nosotros en Primera de Pedro. Peter writes to Christians Pedro le escribe a cristianos who are suffering and scattered. que están sufriendo y están dispersados. Peter himself, after he writes 2 Peter, Pedro mismo, después de haber escrito Segunda de Pedro, he will be martyred in about 2 years later. él sería asesinado 2 años después. And he writes to the flock of God, is what he calls them. Y él le escribe a lo que él llama el rebaño del Señor. The sheep, God's people, Las ovejas, el pueblo de Dios. that's what we all are. Que es lo que todos aquí somos. And so in chapters 2, 4, and 5, Así que en el capítulo 2, capítulo 4 y en el 5 de Primera de Pedro, he calls them the flock of God, the people of God, and the sheep of él nos God. dice que somos el rebaño de Dios, las ovejas de Dios, el pueblo de Dios. And so with that, if we could stand and let's read God's word. Y con esto, ahora vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 5. I'll just let you pray. Okay. ¿Lo tenemos todos? Dice Primera de Pedro, capítulo 5, el 1 al 5. Y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos en la iglesia. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así,
cuando el gran pastor venga, recibirán una corona de gloria y de honor eternos. Del mismo modo, ustedes, aun los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos a los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este espacio en el que nos permites compartir y aprender más acerca de tu voluntad para tu iglesia. Te pedimos que nos des un corazón atento y que nos permitas adorarte con la atención y la obediencia a tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Amen. Praise God. Christ is building his church today. Gracias, gloria sea al Señor de que Él está edificando su iglesia hoy. He's building you, church, today. Él te está edificando a ti, iglesia. The first point we want to make is that verse number 2, El primer punto que yo quiero hoy dejarles claro es el versículo 2, Peter tells the elders to shepherd the flock of God. cuando Pedro le dice a los ancianos, cuiden del rebaño de Dios o pastoreen el rebaño de Dios. And before we talk about that, Y antes de hablar de eso, I want to point out for us quiero apuntar a algo para ustedes. that first of all, Peter is exhorting the elders. Primero que todo, Pedro está exhortando a los ancianos. Ancianos, plural. Ancianos, es decir, en plural, varios. He doesn't exhort the elder, Él no exhorta al anciano, he exhorts the elders. él exhorta a los ancianos. And Paul does the same thing if you read in Acts chapter 20. Y Pablo también hace lo mismo cuando ustedes leen a Hechos capítulo 20. And the New Testament does that as well in other places. Y el Nuevo Testamento hace lo mismo en diferentes partes de la Biblia. And I want to point that out for us because it's very important Y todo el punto es para decirle lo siguiente, que es muy importante. that the New Testament is exhorting elders, plural. Es que el Nuevo Testamento exhorta a que haya pluralidad de ancianos. So when scripture refers to pastors, Así que cuando la Escritura se refiere a pastores, it speaks of an office that is an elder. se está refiriendo al oficio que ejercen los ancianos. And then it explains what the elder does. Y eso explica qué es lo que hacen los ancianos. And Peter is saying the elder shepherds the flock of God. Pedro nos explica de que los ancianos pastorean el rebaño de Dios. And so at my church, we like to say we have an elder team. Así que en nuestra iglesia, a nosotros nos gusta decir que nosotros tenemos un equipo de ancianos. Elders plural. Ancianos plurales. Because pastoring is a team thing. Porque pastorear es un trabajo de equipo. It's kind of like a team sport. Es como un equipo de fútbol. It takes a team of elders to pastor a flock. Le toma a un equipo de ancianos el trabajo de pastorear la iglesia. Different guys with different gifts, Hombres strengths, diferentes, con diferentes fortalezas and weaknesses, y diferentes debilidades, ways we each approach a decision, diferentes maneras en cómo ellos se acercan a tomar decisiones, wisdom and accountability with each other. diferente sabiduría, formas en cómo ellos se rinden cuenta los unos a los otros. And I think we need that in the church. We need teams. Y nosotros necesitamos eso en la iglesia. And I would Necesitamos like- un equipo de ancianos. I would like to ask you to be praying for your church, A mí me gustaría que ustedes estuvieran orando por dos cosas en su iglesia. that you would pray for Danilo, first of all, Primero, que ustedes oren por Danilo, primero que todo, and pray that the Lord would strengthen him para que el Señor le fortalezca as he seeks to pastor you hasta en la medida en como Él busca pastorearlos a ustedes and carry a very heavy load by himself. y que el Señor le dé fortaleza para llevar la carga pesada que el Señor le ha dado por Él mismo en este momento. And second, I would like to ask you to pray Pero lo segundo por lo cual a mí me gustaría que ustedes estuvieran orando, for elders to be added to your church. oren para que más ancianos se añadan a la iglesia local.
Men who are called and qualified and have the character hombres que sientan el llamado, que estén calificados, como dice la Escritura, who can come alongside your pastor que puedan sumarse y caminar junto a su pastor, and for your church to begin to build an elder team. y para que su iglesia pueda empezar a tener un equipo de ancianos. So Peter exhorts the elders, Así que Pedro le exhorta a los ancianos, but he tells the elders to shepherd. pero le dice a los ancianos que pastoreen. We don't know if that's one, two, or many elders. No se nos dice que son un anciano, dos ancianos, tres ancianos. The Bible doesn't tell us how many. La Biblia no nos dice cuántos ancianos debería tener una iglesia, It's simply pointing us to the fact that it's more than one. pero sencillamente la Biblia nos dice de que no debe ser solamente uno. So the elder has a position, Así que el anciano tiene una posición, but what the elder does pero is lo he que, shepherds, pero lo que hace el anciano es pastorear. which means he pastors the flock of God. Así que eso es lo que significa cuando dice pastoreen el rebaño de Dios. The elder has a role of overseeing, El anciano tiene la responsabilidad de supervisar, but in overseeing, what does he do? pero cuando él está supervisando, ¿qué está haciendo? He shepherds the flock of Él God. está pastoreando el pueblo de Dios. And we'll get into what that means in a minute. Así que vamos ahora a entender en unos minutos qué significa esto. But before we go there, I want us to build a conviction in our heart Pero antes de eso, yo quería sembrar en ustedes una convicción en sus corazones. that being in a church as a flock of God Y es que estar en la iglesia como el pueblo de Dios is to have a shepherd. es tener un pastor, And one of the frequent pictures that the Bible gives us y una de las imágenes que la Biblia frecuentemente nos presenta in the New Testament is this idea of sheep and shepherds. es acerca de esta idea de ovejas y pastores. One is not better than the other. Una no es mejor que la otra. Actually, I like to say I'm a pastor De hecho, a mí me gusta decir que yo soy un pastor who needs to be pastored. que necesita ser pastoreado. I am a sheep. Yo soy una oveja. I need a pastor too. Yo necesito un pastor también. And I think that's why Scripture points us to elders. Y por eso es que yo creo que la Escritura dice de que debemos tener diferentes ancianos, varios ancianos. But in Scripture, pastors are assumed in the church. Pero en la Biblia, los pastores son asumidos. Often today, I don't know about your country, but in mine, Pero hoy día, por ejemplo, en mi país, people don't assume they need a pastor. la gente no asume que necesitan un pastor. So we can just stay home and watch church on TV. Algunas personas dicen, no, nosotros podemos estar en casa y ver el servicio por televisión. We can just do our own personal study. Nosotros también no necesitamos un pastor, solamente es hacer un estudio bíblico entre nosotros acá. But in the wisdom of God, Pero en la sabiduría de Dios, Scripture makes it clear that pastors are needed. la Biblia nos dice que claramente los pastores son necesitados. Because sheep need to be led and protected and fed. Porque las ovejas necesitan ser guiadas, protegidas, cuidadas, alimentadas. Now, if you drove across the United States today, Ahora, si ustedes cruzan hacia Estados Unidos, o sea, si ustedes van hacia Estados Unidos, you wouldn't see many sheep. ustedes no van a ver muchas ovejas. I don't know about I've not seen any sheep in your country. Yo no he visto ninguna oveja en su país. Are there any sheep? ¿Han visto por aquí cerca unas ovejas? Nada. O sea, está hablando del animal. One year, my wife and I were driving through England, Un día mi esposa y yo viajamos a Inglaterra and there were sheep everywhere. y habían ovejas por todos lados. We couldn't drive across the road because the sheep decided to stay there. Nosotros un día íbamos manejando y no podíamos cruzar una calle porque las ovejas pasaron en la carretera y se quedaron ahí. There was no shepherd to move the sheep. No habían pastores para mover las ovejas en ese lugar. There was no leader. No había ningún líder, no había camino. Sheep just standing in the road. Solamente las ovejas se quedaron ahí en el camino. There's nothing we could do No, except wait. no había nada que nosotros pudiéramos hacer, solamente esperar. And so for us in both of our countries, that's not a common picture. Así que en nuestros países realmente eso no es muy común. But in Peter's day, it
it was very common. Pero en los días de Pedro, eso era muy común. They knew about sheep and they knew why sheep needed a shepherd. Ellos sabían que era una oveja y ellos sabían que cada oveja necesitaba un pastor. And they knew how sheep behaved. Y ellos sabían cómo las ovejas se comportaban. They knew how sheep were regularly in danger and a lot more. Y ellos sabían que las ovejas siempre estaban, era como en peligro y en muchas cosas más. So let's talk about sheep and how they need to be led. Así que ahora vamos a hablar de mi segundo punto, cómo las ovejas necesitan ser guiadas. And again, that's all of us. Y recuerden que eso se trata ahora de todos nosotros. Now, sheep, we often don't like to be led, and sheep don't like to be led. Ahora quiero que sepan algo, las ovejas, los animales, realmente no les gusta que las guíen. Sheep regularly just go where they want to go. Las ovejas normalmente van a donde ellos quieren ir. And so they regularly get lost. Así que normalmente por hacer eso se pierden. Unlike other animals, Diferente a todos los animales, sheep do not have a sense of direction. las ovejas no tienen un instinto de dirección. They don't have an instinct of being able to find their way home. Ellos no tienen ese instinto de encontrar el camino de vuelta a casa. Home can be right over that next hill, De hecho, el hogar de ellas puede estar aquí al lado de ellos, but sheep can't find it. pero ellas no pueden encontrarlos. And so lost sheep will literally walk around in circles, Así que una oveja perdida literalmente puede ser una oveja que está dando vueltas ahí, confused and sometimes in panic, confundida y a veces ahí en pánico, and often completely unaware of the danger that is around them. y completamente inadvertida del peligro que está alrededor de ella. When a sheep wanders from its flock, Cuando la oveja se sale del rebaño, the results can be dangerous. el peligro puede ser la muerte. But yeah, that can be deadly. Thank you. Yeah. So think about this. When Jesus saw spiritually disoriented and confused lost crowds, Así que piensen acerca de esto. Cuando Jesús vio a la gente espiritualmente desorientada, confundido y perdida en la multitud, he called them in Matthew chapter 9 Él les llamó en Mateo capítulo 9, sheep without a shepherd. ellos le llamaba a esa multitud de gentes que eran ovejas sin pastor. He was not saying that in an encouraging way. Y Él no lo estaba diciendo de una forma que estaba bien, como que qué chévere que son ovejas sin pastor. He was warning God's people of the danger. Él estaba advirtiendo al pueblo de Dios acerca del peligro. So I want to tell you about something that's called the Judas sheep. Así que déjeme decirle algo acerca de lo que se dice como la oveja de Judas. And so as I was saying, sheep are followers and they easily go astray. Y bueno, estaba diciendo de que las ovejas son seguidoras y que, o sea, son seguidores y que fácilmente se pierden. So in New Zealand, about 40 million sheep are slaughtered every year. Pero en Nueva Zelanda, cerca de 40 millones de ovejas son llevadas a ser asesinadas cada año. One male sheep is selected. Una oveja macho es seleccionada He's called the Judas sheep y él es llamado la oveja Judas, because that one sheep will lead the other sheep. porque esa oveja va a guiar a las otras ovejas That sheep will be guided. The rest of the sheep will follow him y va a guiar a las demás ovejas para que la siguen, to what is called the killing floor. para llevarlos al lugar donde dicen el suelo del asesinato. All the other sheep Todas las demás ovejas, are unaware that they are blindly following the Judas sheep. todas las demás ovejas están cegadas porque no saben a dónde esta oveja llamada Judas o esta seleccionada llamada Judas la está guiando. So they will follow the Judas sheep to their death. Y entonces estas ovejas terminan siendo asesinadas en ese lugar. One of the jobs of the elder, the pastor, Y uno de los trabajos de un anciano, de un pastor, is to protect you es protegerte a ti from Judas sheep. de las ovejas Judas. And what I described to you in that picture Y lo que te acabé de describir en esa imagen happens in the church of God all the time. sucede todos los días en la iglesia de Dios. Brings us to the next point. Lo cual me lleva a mi segundo punto. Sheep need to be protected. Las ovejas necesitan ser protegidas. You see, sheep don't just drift off. Así que, como ustedes saben, las ovejas no sencillamente evitan, They can also be
danger of false shepherds. Sorry. Las ovejas no solamente tienen el peligro de ser desviadas y de perderse, sino que ellos también están en peligro de encontrarse con un falso pastor. False shepherds can lead sheep Y un falso pastor puede guiar a las ovejas into dangerous teachings, en enseñanzas peligrosas away from Scripture. que los aleja de la escritura. And so in Jeremiah 23, Así que en Jeremías capítulo 23, the Lord pronounces judgment el Señor pronuncia un juicio against the unrighteous rulers of Judah. contra los líderes injustos de Judá. And he compares those men Y él compara a esos hombres to unfaithful shepherds. como pastores que son infieles. He says, woe to the shepherds, Él dice allí en Jeremías 23, ¡ay de ustedes, pastores, destroying and scattering the sheep, que destruyen y esparcen a las ovejas! scattering my flock and driving them away. Dispersan a mis ovejas y las pierden lejos. And the reason why this is a danger Y la razón por la cual esto es un peligro is because sheep do not know how to defend themselves. es porque las ovejas no saben cómo defenderse a sí mismas. Did you know that sheep do not kick? ¿Tú sabías que las ovejas no saben patear? They don't scratch, bite, Ellas no rasguñan ni tampoco muerden. they don't run or jump. Ellas no pueden correr ni tampoco pueden saltar. Sheep need a shepherd to protect them to survive. Las ovejas necesitan un pastor que las proteja para sobrevivir. Did you know that when sheep are attacked by a predator, Ustedes sabían que cuando una oveja es atacada por un depredador, rather than running away, they'll huddle together. en lugar de irse y de buscar refugio, se acercan más, Which makes them easy prey. lo cual lo hace como una presa fácil. Did you know that if a full wooled sheep fell on its back, Ustedes sabían que si una oveja que tiene bastante lana se cae hacia atrás, it's often unable to roll back onto its feet. por lo general ya no puede volver ni a volverse a poner de pie ni nada, queda así volteada hacia atrás de espalda. It's crazy. Es bien loco. It will often simply lay there and die Ella, sencillamente, una oveja así volteada se puede quedar ahí y morir, unless a shepherd comes a menos de que un pastor venga and picks him up. y la levante. Sheep need to be protected not only from false shepherds, Así que las ovejas no necesariamente necesitan ser protegidas de falsos pastores. sheep need to be protected from ourselves. Las ovejas también necesitan ser protegidas de ellas mismas. Did you know that when a sheep lies on its back like that for a long time, Ustedes saben que si una oveja se coloca así por un largo tiempo así desviado, con sus brazos, circulation begins to stop? comienza a dar vueltas y vueltas sin parar. And if the shepherd sets the sheep back on its feet Y si el pastor la coloca ahí de vuelta sobre sus pies, before there's circulation that's restored, para que antes de que la circulación sea restaurada, the sheep will fall over again. la oveja que estaba aquí y se la perdió la circulación, si él la compone, otra vez se cae. And so hear this, Así que aquí está, the shepherd might have to carry that sheep que aquí está el asunto, que ahora entonces el pastor tiene que llevar esa oveja, cargarla for an hour or more por 1 hora o más, before that sheep can walk again. para que la circulación se le calme a la oveja y entonces ella pueda volver a caminar otra vez. It reminds us of our Savior. Y esto nos recuerda a nuestro Salvador. Next, sheep need to be fed. También las ovejas necesitan ser alimentadas. Did you know that sheep spend most of their lives eating? ¿Ustedes sabían que las ovejas pasan la mayor parte de su tiempo comiendo? It's kind of like some of you men. Así que se ven así como muchos de nosotros. But they're not picky eaters. Pero ellos no son así como quisquillosos con la comida. They don't know the difference between a poisonous food Ey- and non-poisonous. Ellos ni siquiera saben, las ovejas ni siquiera saben cuándo una comida es venenosa y cuándo una comida sí es venenosa. And so their diet has to be guided by a shepherd. Así que la dieta de una oveja tiene que ser guiada por un pastor. When sheep are grazing, Así que cuando las ovejas están así como balando, they'll eat, they'll devour
the entire range. Ellos devoran incluso todo el lugar donde ellos se encuentran. But they won't move. Pero luego, cuando terminan ahí, no son capaces de moverse a otro lugar. They'll just continue to nibble on the little. Ellos comienzan a ir siguiendo a comiendo en el mismo lugar que ya habían comido, buscando comida. No son capaces de ir a buscar otro lugar. There can be green pastures right next to them, Puede haber al lado de ellos un pastor, al lado de ellos. and they won't go there Y ellos no van a ir ahí. unless the shepherd takes them there. A menos de que el pastor lleve esas ovejas para allá. They will literally stay here without a shepherd, Ellos podrían estar literalmente aquí where there's nothing to eat, con nada de comer and starve themselves y morirse de hambre allí, when green pastures are right over here. cuando de ese lado hay pastos verdes disponibles. You see, when Scripture talks about pastors, shepherds, Así que cuando entonces la escritura hablan de que los pastores o pastorean and sheep, y que las ovejas, it does so both in the Old Testament and the New. y que las ovejas somos nosotros y es lo mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Remember how the service started this morning? Y así Dios nos ve a nosotros como ovejas que necesitan un pastor. ¿Ustedes recuerdan cómo empezó la escuela dominical en esta mañana? The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor, decía el versículo. He leads us to green pastures. Él es quien nos guía a pastos verdes. He guides us to still waters. Él es quien nos guía a aguas de reposo. Did you know sheep have an issue with drinking water? ¿Ustedes sabían que las ovejas tienen un problema también para beber agua? Sheep must have clear water. Las ovejas podrían tener agua clara. It can't be stagnant, which can often be potentially diseased. Las ovejas, could you say that? They can't drink diseased water. Ok, ellas incluso no logran identificar aguas que están enfermas. It can't be too cold, it can't be too warm. Puede que sea caliente, puede que sea fría, They can't drink from the river if it's running fast. pero ellas no logran identificarlo y aún no pueden lograr tomar agua de ríos que pasan muy rápido. They need a source of water that's close and easily accessible. Porque ellas necesitan es un tipo de agua que esté cerquita a ellas y que sea fácil de que ellas puedan beber. And they need to drink from a still water. Y ellas necesitan tomar agua de aguas que están en calma. And what Scripture shows us is that pastors are to guide sheep to the still waters. Y eso es lo que nos dice la escritura, de que los pastores guían a las ovejas a aguas de reposo, Under the care of the great shepherd bajo el cuidado del gran pastor. who is guiding us all. Animals can smell water at a distance. Ahora, muchos animales pueden oler el agua a largas distancias, But sheep cannot. pero las ovejas no. If they wander away from their pasture, Si ellas se apartan del lugar de pastos donde ellos están comiendo, they can't smell water even if it's nearby. they cannot. They can't smell water Ellos pueden oler agua. even if it's nearby. Ellos no pueden oler agua, incluso aunque el agua esté ahí cerquita de ellos. So I say all of that to say, Así que he dicho todo lo que he dicho, this is what Peter means when he says in verse 1 and 2. porque esto es lo que Pedro se refiere en el versículo 1 y 2, Elders are to feed and care for, de que los ancianos deben alimentar y cuidar, they're to guide and y protect, que deben guiar y que deben proteger, they're to lead and watch de que over. deben liderar y también deben vigilar. And I hope that you're getting a picture Y espero que ustedes estén recibiendo una imagen that pastoring is not an easy thing. de que pastorear entonces no es una cosa fácil. I encourage young guys Yo animo a los jóvenes, hombres jóvenes que están that if aquí, you can do something else, de que si tú puedes hacer algo más, do it. hazlo. But the Lord calls some, Pero el Señor llama a algunos and He may be calling some of you, y tal vez Dios te esté llamando a ti. because the
weight of responsibility in your church Porque el peso de la responsabilidad de tu iglesia currently is falling on one elder. One está pastor. cayendo solamente sobre un solo pastor. That's why I exhorted you when we started Así que por esa es la razón que yo te estoy animando, that you might be praying for him de que estés orando por él and praying that the Lord might add y de elders que Dios pueda añadir más ancianos a esta iglesia, to come alongside of him para que esté con él, because there's a lot of sheep in this room porque hay bastantes ovejas en este lugar and pastors need help. y el pastor necesita ayuda. And I believe that the Lord will Y yo creo que la voluntad del Señor raise up a team of elders, es que aquí pueda haber un equipo de ancianos build and strengthen this church. y que puedan así edificar y fortalecer esta iglesia. Amén. Amen. Amén. Amen. Okay, at this point, Ahora, en este punto, I'm going to skip over a bunch of notes así que lo que voy a hacer, voy a saltar en varias cosas, because I think it's very important that we talk about the chief shepherd. porque creo que es muy importante que hoy hablemos del pastor principal. We have talked a lot about sheep and Hemos shepherds. hablado bastante acerca de ovejas y de pastores. I mentioned last night, Mencioné la noche anterior, but some of you were not here, so I want to repeat. y bueno, algunos de ustedes no estaban aquí, así que voy a repetir, I love your pastor. que yo amo a su pastor. He is a dear friend. Él es un amigo muy querido. I am grateful for him, Estoy muy agradecido por él. and the first time I met him in Y la- 2020, Y la primera vez que yo lo conocí en el 2020, I was fairly certain that this guy's a pastor. yo estaba completamente convencido que este tipo era un pastor. Claro. No, I won't do it. I'm grateful for verse 4. Pero estoy agradecido con el verso 4. It speaks of the crown of glory. Porque cuando Pedro habla acerca de la gloria, But here's the thing about that. él dice esto. The only reason Peter can talk about the crown of glory Cuando Pedro habla acerca de la corona de gloria, isn't because pastors are worthy of glory. no es porque los pastores son dignos de gloria. It's not because the pastor is doing such a great job. No es porque los pastores hacen un excelente trabajo. It's not because these guys can walk in from the side room and everybody stand up. No es porque estos hombres de los cuales yo les conté entran y todos se tienen que levantar. It's not about any of those things. No se trata acerca de nada de eso. The crown of glory exists La corona de gloria de la cual habla Pedro aquí only because Christ, not me, is glorious. existe solamente porque Cristo, no yo, es digno de toda gloria. What's impressive today Lo que es impresionante hoy is not Danilo or Tim as pastors. no es que Danilo o Tim sean pastores. What's impressive today Lo que es impresionante el día de hoy is Christ, your chief shepherd. es Cristo, el pastor principal. He's the only pastor Él es el único pastor who gets his job done. que hace su trabajo bien. I want to point you in our closing few moments Yo quiero apuntarte en esto y voy a cerrar en unos momentos. away from men who pastor Un poco apartado de los hombres que pastorean and I want to point you to your chief shepherd. para apuntarte hacia el verdadero y principal pastor. He's the only shepherd who is without sin. Él es el único pastor que no tiene pecado. He's the only shepherd who at the end of the day has gotten everything done he desired Él es to. el único pastor que cuando se acaba el día, él dice, hice todo lo que quise. He's the only shepherd who is perfectly caring for you. Él es el único pastor que te cuida perfectamente. He's the only shepherd who can perfectly lead you to the still waters. Él es el único pastor que te puede llevar perfectamente a lugares de agua de reposo. I want to close by not building your faith in men as pastors, Yo quiero cerrar este momento ayudándote a no poner la fe en hombres que son pastores. I want you to be built in faith that Jesus Christ is your pastor.
Quiero edificarte en la fe de que Cristo es tu pastor. He's the only pastor who has laid his life down. Él es el único pastor que ha dado su vida. He's the only pastor, the reason why you have life in Christ. Él es el único pastor que es la razón por la cual tú hoy tienes nueva vida en Cristo. Don't come to this church because you say, oh, I've got a great pastor. No vengas a esta iglesia diciendo, yo voy a ir porque tengo un excelente pastor. Come to this church because you're following the great shepherd. Si no ven a esta iglesia porque no estás siguiendo al gran y principal pastor. Jesus Christ, He is worthy. Y es Cristo Jesús quien es digno. He's the only shepherd worthy. Él es el único pastor que es digno. He's the, amen. Sorry, I keep interrupting you. Amén, amén, amén. He's the only pastor who's fully dependable. Él es el único pastor que no depende de nadie. He's the only pastor who's always available. Él es el único pastor que siempre está disponible. Take your eyes off of man Así que quita tu mirada de los hombres and put your faith in Christ. y pon tu fe en Cristo Jesús. He's why you're here. Él es la razón por la cual hoy estás aquí. He is who you worship. Él es a quien tú hoy adoras. He is Jesus Christ, the great shepherd. Él es Jesús, el buen pastor. So I want Danilo to read to us John chapter 10 in light of everything that we've talked about. Y voy a pedirle a Danilo que pueda leer Juan capítulo 10 a la luz de todo lo que hemos hablado. Verses 11 through 14. Del verso 11 hasta el 14. This is, I want you to hear this as Danilo reads this. Esto es lo que yo quiero que tú hagas cuando Danilo lo lea. This is Jesus talking, Quiero que sepa que este es Jesús hablando. and He speaks these words to us. Y estas son las palabras de Jesús para nosotros, iglesia. Juan capítulo 10, versículo 11. Dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Amen? Amen. He's the good shepherd. Él es el buen pastor. He's the one we need to look to. Él es aquel el cual tú deberías poner cuidado. He's the one who is caring for you. Él es aquel que está teniendo cuidado de ti. He's the one who says, I know my own, Él es el que sí puede decir, yo conozco a las que son mías and my own know me. y las mías me conocen a mí. He is not the Judas sheep. Él no es la oveja Judas. He is the shepherd who lays down his life for his sheep. Él es la oveja, él es el pastor que da su vida por sus ovejas. That is your shepherd. Ese es tu pastor. And so do not look to this man. Así que no mires a este hombre. He is not your hope. Él no es tu esperanza. He's a great pastor. Él es un buen pastor, Not your hope. pero no es tu esperanza. Jesus Christ is the good shepherd. Jesús es el buen pastor. Jesus Christ is your hope in salvation. Cristo Jesús es tu esperanza y tu salvación. Jesus Christ is the one who has called you by name. Jesús es aquel que te está llamando por nombre. He is the one who knows you and loves you. Él es aquel que te conoce y te ama. You belong to Him. Tú le perteneces a Él. You were bought with a price. Tú fuiste comprado con un precio. The blood of Jesus Christ. La sangre de Jesús. You belong to Him. Tú le perteneces a Él. Praise God. He's the good shepherd. Gloria a Dios. Él es el buen pastor. Amén.